Buenas noches, mi nombre es Isabel Araque y el tema a tratar hoy es la replicación del ADN en las células eucariontes. Comenzaremos diciendo que el flujo de la información genética se lleva a cabo mediante tres procesos. La replicación, que es en esta ocasión en lo que discutiremos, está la transcripción y la traducción. La replicación es uno de los elementos representativos en los mecanismos del flujo de la información genética. Estos mecanismos son los procesos moleculares que realiza un organismo con un molde de ADN. El propósito de estos procesos es sintetizar nuevas moléculas de ADN, ARN o proteínas. En la replicación explícitamente se sintetizan las moléculas de ADN. La replicación es un modo de conservar la información genética, asegurando una copia exacta del material genético en cada una de las células producidas por el ciclo celular. Las células eucariotas se replican a sí mismas y parte de esta replicación puede ser posible gracias a la habilidad de la célula para hacer copias idénticas de su ADN antes de dividirse. Este proceso se da durante la síntesis de ADN en la fase S. Pero antes existen dos puntos de control, los cuales son G1 y G2, que hacen que los resultados sean más precisos. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas entre sí, formando una doble hélice. Las dos cadenas complementan entre sí ya que sus bases se unen mediante puentes de hidrógeno y son antiparalelas, lo que ', decir que una empieza en 3' y termina en 5', y la otra empieza en 5' y termina en 3'. Esto va a ser importante posteriormente cuando hagamos el proceso de la replicación. El ADN está compuesto por secuencias de desoxirribonucleótidos y están compuestos por tres elementos, que son un grupo fosfato, una pentosa o azúcar y una base nitrogenada. Tiene dos cadenas que se complementan entre sí y que propician la estructura secundaria del ADN, que es la doble hélice. La replicación de ADN se realiza para asegurarse que las futuras generaciones de células tengan la misma instrucción genética de la célula madre. El proceso de la replicación consta de tres etapas, las cuales son la iniciación, la elongación y la terminación. Los requerimientos claves para la replicación son el molde de ADN, los sustratos, las enzimas y demás proteínas que leen el molde y ensamblan los sustratos en una molécula de ADN. Específicamente, la helicasa, la cual tiene la función de separar las hebras o cadenas de ADN, el SSB, que son los encargados de estabilizar las hebras de ADN, la ADN girasa, que tiene como función asegurarse que las cadenas de doble hélice por fuera del área de replicación no se superenrollen, y la ADN polimerasa, que es la encargada de catalizar la adición de nuevos nucleótidos de las nuevas hebras de ADN que se van creando. El primer paso para la aprobación de la replicación es la activación del origen de replicación, con el reclutamiento del complejo prereplicativo en la fase G1 del ciclo celular, el cual está conformado por 6 unidades, dos proteínas llamadas CDC6 y CDT1. Estas proteínas son reguladoras, y el complejo de mantenimiento de microsoma MCM. La replicación del ADN empieza en el área de la molécula llamada el origen de replicación. Esta denota el área de replicación llamada horquilla de replicación. En los cromosomas eucarionte específicamente existen múltiples sitios de origen de replicación, de los cuales la 10ª parte son efectivamente usados para construir los replicones, y cada replicón típico posee una longitud que oscila entre 20.000 a 30.000 pares de bases con una velocidad de horquilla de replicación de alrededor 1 kilobase por minuto. En la iniciación, la helicasa rompe los puentes de hidrógeno separando las dos hebras de la cadena de ADN. Ahí entran proteínas SSB a estabilizar las hebras de ADN.
Cada hebra de ADN es un molde a partir de la cual se crea la otra cadena complementaria. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN que se llama primer. Este es el punto de inicio de la hebra complementaria. En la elongación, una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena en sentido 5' a 3', lo cual es bueno para la hebra continua porque solo se necesita un primer. Ahora para la hebra discontinua no puede hacerse en ese sentido porque su dirección es de 3' a 5', así que se replica en dirección contraria. La ARN' se sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego el ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, que llamamos fragmentos de Okazaki, en dirección 5', 3'. Aquí podemos observar el proceso. La exonucleasa elimina todos los primers de ARN y el ADN polimerasa 1 rellena los espacios en donde había primers de ADN. La ADN polimerasa catalizan la formación de la nueva cadena de ADN en dirección a 5' a 3' y son esenciales para aparear los nucleótidos con sus complementos en la cadena molde. Solo cometen errores en la adhesión de los nucleótidos en una taza. Cuando la ADN polimerasa introduce un nucleótido erróneo en la cadena proliferativa, el grupo 3'OH del nucleótido equivocado no se ubica correctamente en el sitio activo de la polimerasa para poder permitir aceptar el siguiente nucleótido. La posición inadecuada obstaculiza la reacción de polimerización y la actividad exonucleasa de 3' a 5' de la ADN polimerasa elimina al nucleótido mal apareado. Luego este ADN polimerasa inserta el nucleótido correcto y el proceso de polimerización continúa. En la terminación, finalmente el ADN ligasa une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión de rotamiento. Todo esto fue posible gracias a que a partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria siguiendo el principio de Watson y Crick de una adenina se une con una citosina y una guanina con una timina. Cabe resaltar que para mantener una replicación correcta hay unos equipos de mantenimiento que se encargan de que todos los procesos ocurran de manera adecuada, como lo son la pinza deslizante, que es una proteína que mantiene las moléculas de ADN polimerasa 3 en su lugar al sintetizar el ADN, y la topoisomerasa, que impide que la doble hélice de ADN que está por delante de la horquilla de replicación se enrolle demasiado cuando se abre el ADN, haciendo mallas temporales en la hélice para liberar la tensión, y estas las vuelven a sellar para evitar daños permanentes. Por último, el ADN polimerasa 1 elimina los cebadores de ADRN y los sustituye por ADN, y la enzima ligasa sella las brechas que se forman después de reparar los primers. Debemos reconocer que el proceso en ambas cadenas sucede al mismo tiempo.